¿Mm? Y ahí estamos grabando ya. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pequeño repaso sobre el enunciado. Eh, a ver qué dudas tienen, qué, qué observaciones tenemos. Y ahí me interrumpen cuando gusten, levantan la mano o si quieren abrir el micrófono y me van interrumpiendo. Bueno, el proyecto programado número 2 es una continuación del proyecto uno. En este cambiamos del motor de base de datos y ahora vamos a utilizar SQL Server. En la plataforma están dos recursos que vamos a utilizar. Bueno, tres en realidad. El diagrama, por aquí los tenemos, aquí los tengo descargados, que son el diagrama de entidad-relación, el script para crear la base de datos y los datos que deben insertar. Y bueno, para efectos del enunciado, pues lo primero que hay que generar un script que borre los datos de la base de datos y vuelva a cargar los datos de nuevo. Por ahí algunos han preguntado que por qué tienen que borrar los datos si la base de datos está vacía. Lo que pasa es que eso se generan varias pruebas, entonces primero eliminan todos los datos, pues en una primera corrida les va a dar que no borraron nada, pero van a cargar los datos. Si ustedes vuelven a correr el script, pues ahora sí van a borrar datos y van a volver a cargar los datos. Ese es el ejercicio. Y es importante que hagan la prueba para que prueben su script. Dime, José Antonio. Buenas noches, profesor. Ujú, dime. Saludos. Ujú, Vieras que yo tuve problemas con ese punto que estaba diciendo porque ajá. yo importé los datos de la tabla de Excel a la aplicación, ¿verdad? Al QL Server y me presentaba un fallo. Me presentaba un fallo con la fecha. ¿A qué Intenté, llama usted, tal vez ahí, José Antonio, qué llamas o qué te refieres cuando dices importaste los datos? sí, bueno, utilicé una herramienta que se llama importar y exportar datos, ¿verdad? Ujú, Este, vamos a ver si me ingreso un toquecito aquí para recordar. Bueno, aquí yo le ujú, doy clic derecho a la base de datos, a clínica, por ejemplo, y le doy una parte que dice tabs. Ahí ujú. yo importo los datos desde Excel. Ajá. Ok, más Lo que pasa, adelante, José Antonio, ahí es importante eso que estás diciendo. Es un script de base de datos lo que tienen que hacer. Ese script lo que tienen que llevar son los comandos de base de datos. Delete from tal tabla, tal cosa. Delete from tal tabla, tal cosa. Y después los create de la base de datos. Es un script como tal. No es utilizando las herramientas de carga de datos, ni importación ni exportación de datos del SQL. Tiene que ser con scripts. sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, en un principio en mi ignorancia, ¿verdad? Ujú, Está ujú. empezando a hacerlo así, ¿verdad? Para ya Sí. después empezar a trabajar con ya unos datos ingresados, ¿verdad? En la base de datos. El Ujú. problema es, tal vez, como para algún compañero, ¿verdad? Que se le vaya a complicar, porque yo ya estuve ahí como pariendo, ¿verdad? Un rato, investigando y demás. Ujú. Y el problema está en la fecha, porque la fecha hay que hacerlo de cierta manera. Hay que poner año, mes, día. Pero en los datos que nos pasaron en el Excel está acomodado diferente. Entonces, a la hora de cargarlos, presenta y presenta un error y presenta un error y presenta un error. Hasta que ya ahora sí lo puede configurar, ¿verdad? Bueno, Ujú. ordenar. Más que todo era en la primera, porque en la primera dice 29, día 29 del mes 6. Entonces estaba interpretando la herramienta como un mes 29. Entonces presentaba un error. No sé si a alguno le ha pasado igual que a mí, pero bueno, ya al final cuesta porque a la hora de preguntar por el chat,
del profesor cuesta, ¿verdad? Que le entienda a uno, ¿verdad? Un poco, entonces trato de enviar imágenes, pero no, gracias a Dios ya todo se solucionó y ahí lo llevo encaminado. Ok, nada más es importante ahí, José, que sí tenga presente que es un script, ¿verdad? Tiene que entregar un script, no es la importación como tal. Importante también porque a veces dentro del mismo script utilizan un comando que también hace la importación de sus datos. Tampoco eso es. Es un script. Eso es importante porque si no van a perder los puntos. Vaya, Sí, coma ya. profe, sí, de hecho yo ya lo empecé y ya estoy haciendo el script. Ok. No, no, es que me, Sí, me preocupa tal vez que te quedes con esa idea y que después pierdas los puntos por el script. Pero no, perfecto. Si ya hiciste el script, excelente. sí, lo único que Excelente. fue que me atrasé todo un día, ¿verdad? Ujú. Tratando de interpretar cómo se Sí. hacía lo de la importación de datos. Pero bueno, al final uno va aprendiendo cositas ahí, Ujú. investigando y así. Tal vez eso no era el tema de esta tarea, pero tal vez más adelante me vaya a servir, que es la Claro, importación de datos de Excel. claro, claro. Perfecto. Natalie, Sí, profe, yo tengo una pregunta de eso, va medio relacionado con lo que Natalia, no te escucho. y ahora sí, Ahora sí, ya mejor. sí, Claro que sí. sorry. Es algo relacionado, medio relacionado con lo que acaba de decir el compañero. Cuando yo estuve haciendo el insert into y luego ya eh, ponía la información adentro, nosotros nos salvamos aquí de que el Excel que ustedes nos pasaron, pues es muy pequeño, digamos, la información son que unas 6 filas máximo en algunas tablas. Pero digamos, para cuando es una fecha y hacer el insert into, yo me imagino que hay programas y ahí vi que hay programas en los que usted puede importar desde una tabla, desde un Excel, pero digamos, en este caso que nosotros teníamos que hacer el script, Ujú, yo estuve buscando formas de cómo, porque yo copiaba el script en el Excel, luego lo arrastraba hasta la última fila y ya después entonces yo podía copiar eso que había escrito en el Excel a mi SQL. Entonces ya súper bien. Pero cuando ujú, tenía una fecha, ahí se daba el problema. Y yo ujú, en el Excel cambiaba el formato de fecha a año, mes, día, y luego cuando llegaba al SQL se importaba como un integer, digamos, como un número normal, no hacía la transformación, o sea, no agarra o no jala que es una fecha. Y ujú. aquí pues lo hice, lo cambié y manualmente puse fecha por fecha. Y aquí, como le digo, fue muy sencillo porque eran un par de fechas. Bueno, un par no, pero más un pocas fechas. ¿Cómo hago entonces en el caso de que son muchas fechas o muchos datos de una forma más mecanizada, que no tenga que hacerlo manualmente? Ok, vamos a ver. En esa pregunta tuya hay dos elementos. Esto es un ejercicio didáctico, por eso son poquitas filas. Realmente aquí, recuerden que aquí no estamos aprendiendo de herramientas, estamos aprendiendo de SQL como tal. No SQL Server, no MySQL, esas son las herramientas. Eso lo explicamos en la teoría número uno, en la tutoría número uno, perdón. Entonces, por eso son poquitos datos, porque también de una carga de volúmenes pues grande, hablemos de más de 1000 registros, esa no es la manera directa de hacerlo, digamos. Entonces ahí ya utilizas otro tipo de herramientas como son ETLs, que ETLs ya tienen que ver con transformación de datos. Entonces, por ejemplo, en ese caso que decías, que viene una fecha que no cumple con el formato. Entonces, en un ETL, a través de sus procesos de transformación de datos, usted determina y le dice, bueno, cuando venga este dato, lo transformas a este tipo, de esta forma. Entonces, el ETL te lo transforma. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para efectos del ejercicio, pues sí, hay que manejar el formato. Tal vez ahora puedo hacer un ejercicio insertando una fecha para que más o menos vean cómo se inserta. Tal vez puede ser que el formato a la hora que lo estabas insertando no estaba del todo bien determinado. Pero ya para un volumen grande de datos,
pues sí, normalmente uno utiliza un ETL o depende cómo esté el Excel. El Excel tiene que estar en muy buenas condiciones para utilizar una herramienta, tal vez una herramienta del motor que sea como el import que nos mencionaba José Antonio, que pues, pero esas herramientas no son especializadas a transformaciones de datos, sino que él agarra el Excel y se lo lleva y lo trae tal cual y no hace ninguna transformación ni validaciones de nada. Entonces, sobre tu pregunta, para efectos del ejercicio didáctico, es hacer los delets y los inserts. Ya en un ambiente ya productivo de muchos registros que tengan que hacer una migración de datos, etcétera, ya ahí utilizamos otras herramientas como ETLs y demás, que bueno, no son parte de este curso. No sé, Natalia, si con eso respondo tu pregunta. Sí, listo. Con que nos muestre un ejemplo como usted hace el insert to de una fecha, yo me doy por servida. Ahorita lo hago, ya ahorita lo hacemos. Voy a contestar unas cuantas preguntas y lo hacemos. Neo, por ahí, NeoBit. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Son dos consultas. Bueno, Ujú, una prácticamente lo que quiero es aclarar, básicamente lo que tenemos que hacer en el trabajo. O sea, según ujú. entiendo, el diagrama obviamente es para guiarnos, el dibujo, o sea, la imagen, y la tabla Excel es para que nosotros por medio de comandos ingresemos esa información al SQL Server, ¿verdad? Ajá, correcto. Correcto. Cuando yo voy a entregar el trabajo escrito, estos comandos tienen que venir en el desarrollo, pero además de eso, yo cuando termine tengo que descargar el script y entregarlo también. Ajá, sí. Ok, Vamos a ver, ok. para ir en orden con tus preguntas. Efectivamente, como dices, ahí está el script para que ustedes creen la base de datos. Entonces ahí tienen la base de datos como tal. No tienen que utilizar la que ustedes crearon porque evidentemente puede ser que no les calce los datos con el diagrama, con el diseño. Eso es para que todos utilicemos un estándar, o sea, una misma base de datos y que no tengan problemas de información o algo por el estilo. Los datos, como lo decías, efectivamente, de ahí salen los scripts para que hagan el borrado y la inserción de los datos. Y todo eso con base en el, en el diagrama de entidad-relación. En cuanto al documento, pues sí, evidentemente, en el documento hacen toda su narrativa, explican, es importante que expliquen las consultas de cierta manera, que hagan una breve explicación de por qué la hicieron de esa forma. Eso les ayuda a darse a entender de por qué lo hicieron así o por qué no lo hicieron así. Eh, Dentro del PDF también ponen el script, o sea, ponen la consulta, digamos. Y también tienen que poner un pantallazo de cuándo corrieron la consulta, con los resultados que les devolvió. Eso en el documento PDF. Ahora, hay un script por aparte que ese solamente tiene que tener las consultas. Entonces, normalmente, ¿qué es lo más recomendable? Voy a ir abriendo el SQL para el ejemplo que pedían. ¿Qué es lo normal? Eh, Ponen en comentado dentro del SQL ejercicio uno o consulta uno 2 la consulta. Ejercicio 3 la consulta. Ejercicio 4 la consulta, y así sucesivamente en un solo script. Y ya uno va corriendo los scripts poco a poco, porque bueno, evidentemente los scripts no se van a correr todos, deberían. Podrían que funcionen todos en una sola corrida, pero por ejemplo, en mi caso personal, yo corro un script, después corro otro script conforme uno va revisando. Entonces, para darles una pequeña idea de lo que acabo de comentar en cuanto a ese script, entonces normalmente lo que en el script propiamente que hacen por aparte pueden poner ejercicio uno y aquí ponen la consulta, ejercicio 2 y ahí ponen la consulta y así sucesivamente con cada uno.
Eso en cuanto a los scripts. ¿Te queda claro por ahí, Neo? Sí, sí, perfecto. Y la otra consulta, profe, es que eh, no sé si será así con todo el mundo, pero todo el mundo voy a preguntar, es que la Ujú. evaluación uno no, la mía aún no está calificada, no sé si tengo que preguntar o si es normal que aún no esté calificada. Puedes preguntarle al profesor, ya eso depende de cada profesor. Puedes escribirle en un correo por aparte ahí en la plataforma que si ya están listas las notas, a ver qué te dice. Pues ya eso ya depende de cada tutor, Ah, ok, pero los míos ya ok. están calificados todos. Sí, Pero hay es que, compañeros que ahí van revisando. Entonces, lo que te recomiendo es escribirle al tutor para que te conteste cómo te fue con eso. sí, sí, es que lo que no quiero es que se haya quedado por ahí rezagado y porque ya pasa un tiempillo, entonces, Ujú. Pero preguntarle a ver qué te dice. ok. Y por último, el tema de las Ujú. fechas que decía José. Ujú. Dice que el formato del Excel que él tenía porque él lo cargó o lo importó directo del Excel. Y el Ujú. tema con eso es que a mí sí me sale como día, mes y año, ¿verdad? No sé si es que tal vez él en el Excel lo tenía en un formato diferente y por eso lo cargó así. Ahí tengo el Excel abierto. Por ejemplo, en cuanto a las citas, está día, mes, año. No Sí, recuerdo sí, dónde hay otra. Creo que que a mí solo la de las citas es la que tiene fechas. Si no me equivoco. Sí. Ah, no, sí, y los pacientes que tienen fecha de nacimiento, que igual está día, mes, año. Por lo menos así está en el Excel. ok, ok. Sí, bueno, pero no afecta porque tengo que hacerlo por medio de comandos para ingresarlos, ¿verdad? Es correcto, correcto. Esos inserciones también tienen que ir en el documento o solamente en el script. No, en los dos lados igual. Entonces, en Perdón. el documento pones el ejercicio uno, explicas lo que hiciste, pones el scriptcito, el resultado que te di, el script como tal, lo pegas ahí y abajo puedes poner el pantallazo donde corriste el script y el SQL lo que va a decir es se borraron todas las tablas y se insertaron todos los datos. Y con eso, con eso ya queda el ejemplo documentado. Ok, ok. Listo, gracias. Con gusto. Profe, José, yo, ok, perdón. Sí, profe, bueno, era para aportar lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahorita, de importar el archivo de Excel. Y yo ah, pude corroborar que sí, el problema estaba a la hora de que se ingresaron los datos en el Excel, porque yo creé otro documento y cambié. El problema más que todo está en esta fecha. ¿Podrías ponerla el de ese exactamente? El de la fecha de la cita. ¿Ves que en las tres primeras está primero el 29 el día? ujú, ujú, Entonces, el problema está ahí, ¿verdad? Porque él interpreta que 29 es un mes, entonces da error. Entonces, yo lo cambié, puse el 29 de segundo y el 6 de primero, ¿verdad? Y ya, me corrió súper bien. Eso yo lo hice de manera personal para salir de la duda, ¿verdad? Yo sé que hay que cargar los datos por medio de Insert, ya lo estoy ujú, haciendo, pero ujú. igual es como para un aprendizaje, ¿verdad? Y camino. Sí, a Profe, veces, ajá, no, no, dime. continúo. No, 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 lo que iba a argumentarles ahí es que a veces, dependiendo de la herramienta, puede ser que eso sea una configuración, la configuración regional de la computadora. A veces eso afecta, por si algún día quieren investigar sobre eso. Pero eso puede ser lo que le pasó, lo que te estaba pasando ahí. Está bien, gracias, José. Emanuel, Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, lo mío es una pregunta tonta, pero es para salir de la ignorancia. no hay preguntas tontas, Este, muchacho. cuando ustedes llaman poner el script, ¿es precisamente el query que estamos usando o hay que generar el script como se generó en la primera tarea que había que meterse, no me acuerdo bien dónde era, pero y generaba todo y había que seleccionar qué ocupaba o qué quería usted que le sacara el script y ya el motor se lo generaba. Pero No. no sé si para este proyecto puedo copiar el query que estoy usando y como usarlo como un script. Ok, vamos con eso. Eso es una buena pregunta.
En el primer ejercicio, lo que hiciste fue crear un diseño en tu motor a través de la herramienta visual. Ahora, cuando tenías ese diseño ya de forma visual y creado, lo que hiciste fue exportar y crear un script a través de ese diseño que hiciste, de esa base de datos que creaste de forma visual. ¿Por qué llamo visual? Porque son herramientas que tiene igual el SQL, al igual que el MySQL, el SQL también tiene una herramienta para crear estructuras de esa forma. Pero eso que ustedes crearon lo pueden crear con lenguaje de SQL, a través de los comandos y demás. Para este ejercicio, es correcto que lo agarres. Por ejemplo, usted está aquí en su motor, ya cargó los datos, ya creó la base de datos, ya cargó los datos, y usted está aquí en su motor y empieza a hacer los insert y hace los delete, y por aquí hace su select y por ahí hace un update, que creo que por ahí anda un update. Entonces, eso que estás haciendo aquí, eso es lo que se ocupa para la tarea. Entonces, por eso les decía, lo que está aquí, lo que ustedes generan aquí, esta instrucción que se genera aquí, la copia, la pegan en el documento PDF que están formando. Como les decía, empiezan a formar ejercicio 1, una explicación del ejercicio, perdón, de lo que ustedes hicieron, el script, esto que hicieron aquí, pegado ahí, y el resultado de ejecutar esto. Y cuando hablo del resultado me va a dar un error. Cuando hablo del resultado es lo que les generó aquí. Aquí, por ejemplo, en el punto número 1, cuando hagan el delete del insert, aquí van a salir una lista de comandos que dicen eh, eh, eliminadas tantas filas, insertada tantas filas, etc. Como líneas afectadas, algo así sale. Sí, Algo así algo sale, así. sí, ahorita no me acuerdo, pero ahorita lo Sí, vemos. sí, ya entendí. Y igual con el select, lo que va a salir en el select, en los select, lo que va a salir aquí es las columnas que ustedes han visto. Sale la lista de Ujú. columnas y aquí, por aquí tengo el enunciado y esa lista de columnas, por ejemplo, en este caso de la pregunta 3, esa lista de columnas, vas a tener estas dos columnas y este va a ser el resultado. Obviamente, el resultado dependerá de los datos que tengan registrados. Posiblemente no les salgan 20 de medicina general, ni 15 de ontología, ni nada, porque no es esa la cantidad de registros que tienen. Pero lo que te va a salir en las columnas es esto. O sea, te tiene que salir esto, obviamente, con base en tus datos. Y Entiendo. esas columnas, eso es copiar para efectos de ustedes, pueden hacer esto en una sola, es diferente. Por ejemplo, el ejercicio 1, ejercicio 2. Y copian y pegan, copian aquí, hacen un pantallazo aquí de los resultados aquí. Obviamente se tiene que ver ¿cómo se llama? El comando que ejecutaron, el resultado aquí, y eso es lo que pegan en el documento. Con eso te aclaro la duda, Manuel. Sí, más que claro, profe. Más bien, Sí, gracias. ok, con mucho gusto. Luis Raúl. Profe, yo tengo una duda. En la tabla paciente no viene el ID de nacionalidad. Y Ajá. en el Excel, si bien, digamos, en la tablita del Excel viene ahí agregar el ID. Ese es el Excel que está ahí, y Ajá. yo no lo veo, ese ID aquí. No sé Y dónde lo yo están lo viendo. descargaron y esto y me salió la ID de nacionalidad. Seguro fue que lo actualizaron, lo corrigieron. Seguramente Perdón, se corrigió. No me he dado Profe, cuenta yo, perdón, sinceramente. Puede profe. ser que se haya Yo, corregido. yo, Entonces, nada más yo quiten también, perdón, Ujú. profe. Yo lo detecté y le comenté a un profesor y me dijo que ayer lo modificó Ok, porque si no daban las tablas. Ah, con ahí. razón, sí, yo sí, tenía el profe. otro y en pacientes venía ID de nacionalidad, entonces y Ok, donde uno hacía agregarlo y como no está en la tabla, entonces daba De el hecho, fallo. agregaron una nueva correcto. tabla, ¿no es cierto? Agregaron otra. Exactamente. Agarrar una nueva tabla, no he Sí, visto. la Sí, tabla porque creo que es de la relación entre médico y especialidad, me parece que es. No, no Ujú. sí, entendí. No le escucho a Natalia. Ustedes sí la escuchan. Yo no la es escucho. Sorry, que sorry, es que me em, quito el Ay, micrófono de la boca, pero sí, lo que decías era que la que agregaron creo que fue la de médico con especialidad.
Creo que esa fue la Es, nueva tabla. Para serle súper sincera, profe, digamos, yo ujú, hice todo es- sin esa tabla y todo me dio. No sé ok, vamos a en qué ver. afecta o qué no afecta esta tabla. Ujú. Lo que Sí, de pasa hecho es que es agregaron esto. esa médico de especialidad, la agregaron. Ajá, vean. Lo que pasa con esto es que esto es lo que te hace la relación. Si ustedes revisan el diagrama, yo, como les digo, yo ahorita acabo de descargar el enunciado. Es lo que ustedes me están diciendo. Y bueno, ya Manuel nos aclaró que el compañero lo actualizó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ese médico especialidad que está aquí es el que nos va a decir las especialidades de cada médico. Entonces, por ejemplo, para soplarles un poquito, esta consulta de aquí no les saldría porque dice genere una consulta SQL que indique la cantidad de citas, no estas citas. Esta es la que no les saldría. Genere una consulta que les permite calcular el monto de las citas por cada médico y por especialidad, ¿no ven? Vamos a ver si es correcto. Ajá. Bueno, esa parece que también sí le sale. Esto lo que nos hace es la relación entre el médico y su especialidad. Entonces, no te da error porque en la estructura lo que nos representa es el muchos a muchos. Entonces, cuando insertaste los Ujú. datos no te da ningún error porque estás cargando, digamos que como los dos padres de esta tabla, que son las especialidades y los médicos. Pues, Ajá. pero sí es importante que la llenen porque, bueno, si está ahí definida, es parte del script. Entonces, Profe, a nivel de notas sí les puede afectar. Dime. y de hecho eso me generó una duda. Ujú, Cuando uno vaya a importar una base, perdón, un documento de Excel, por ejemplo, ujú. incluso las tablas que se generan al hacer una relación de muchos a muchos se tienen que crear en Excel. Es que, Porque, ajá, ok, vamos a ver. Tal vez ahí un poco, no sé si por ahí va la consulta, o voy a tratar de aclarar la tu duda. Y va muy relacionada con lo que explicaba hace un rato. Esto es para un ejercicio didáctico. Como les digo, cuando usted hace una importación ya grande, si usted es que tiene los datos en un Excel, los va a cargar. Eh, los datos primero tienes que tener toda la información. Entonces, si yo tuviera que cargar esto, entonces esta información me hace falta, desde luego, para cargarlo. Ahora, el Excel, por ejemplo, si yo hago la carga del Excel, o sea, haciendo esa importación que me han venido comentando, eh, y si usted no ocupa ese dato, entonces no lo carga. Pero eso depende de lo que estés haciendo en ese momento. Es que digamos que no es tan común cargar los datos directamente de un Excel, normalmente. Eh, Sí, el dato está es- como raro, cargarlo, ¿no? sí. Porque en una lo solicitan, Es que algo depende, así. es que depende del trabajo que estén haciendo. Ahí depende del trabajo que estén haciendo. Si van a crear, si es un estudio que están haciendo, pues puede ser que no tengas todas las tablas del diseño, digamos. Pero si es que le vas a cargar toda una base de datos porque es con la que vas a trabajar, digamos, como en este caso, pues sí deberían estar todas. La importación, al final de cuentas, él te dice qué quieres importar. Quiero importar todos esos datos. Y vos tenés que decir para dónde van. Entonces, depende no sé, Natalia, si con eso te aclaro un poco la duda. ¿Sí o no? Natalia. sí, listo, gracias. ¿Sí? Ok. No sé si tienen alguna otra duda por ahí. ¿No? José Antonio, Sí, profe, continúo yo en eso, disculpe. no te preocupes. Ahora, ahora que vi, creo que es en el punto 4. ¿Lo podrías poner ahí en pantalla para tenerlo más claro? Ajá, el punto 4. Ajá. No, perdón, el 3. 3. Sí, Esto. Ajá. ajá. Esa cantidad, debo crear una tabla nueva. ¿Eso cómo lo ejecuto? Esto. Ajá, Eso, bueno, eso lo puedes generar a través puede ser de un count,
En este caso es generar una consulta que indique la cantidad. Ahí lo que puedes utilizar es un con, pero tienes que hacerlo a través de un group by y un Javi, probablemente. Creo que Luis Alonso, perdón, el sábado pasado o el antepasado dio una tutoría de puro SQL y ahí explicó esas instrucciones. No es que tienen que crear otra tabla, eso lo sacan a través de la consulta. Ahí pueden ver la tutoría y él explica todos los group by y todo eso, los count y todo ese tipo de elementos. Y ahí sale. Pero eso es a través de las instrucciones las instrucciones y las operaciones del SQL. Pero tiene que sacarlo por ahí, Gracias, profe. con gusto. Yo tengo otra duda, perdón, Dime. sobre exactamente sobre las consultas anidadas y, bueno, las consultas que tienen también operaciones matemáticas, por decirlo así, como suma o average y esa parte. Porque cuando yo estaba haciendo el script, por ejemplo, si yo ponía, ah, yo le daba select y luego en el select necesitaba seleccionar varias columnas, pero al mismo tiempo te necesitaba que me sumara una columna. Ujú, Pero cuando le hacía group by, en el group by yo le ponía todas aquellas columnas que no sé, alguna de las columnas que estaba llamando en el select o un par, no sé, y me daba un error y me decía que eso no estaba contenido dentro de la función sum o desde la función average, por decirlo así. Entonces, no sé en qué caso exactamente o cómo es, o si hay una estructura específica, porque fue mucho a prueba y error, quitar esto y para que me salga. Y la verdad me preocupa porque en muchas de estas me pasaba eso y me da miedo que en ujú. la prueba en línea salga algo así porque, o sea, me quedaba pensando, me quedaba corrigiendo, me quedaba pensando y me tomaba demasiado rato. Y me preocupa que en la prueba en línea pues me quede en una de estas demasiado rato y al final no me dé chance de terminar. Entonces no sé si puede hacer una pequeña explicación de un ejemplo, nada más en el que haya ese caso y también en donde haya una anidada, pero la que es la de inner join. Si lo puede explicar nuevamente de una forma muy breve, porque he visto otros videos y también yo estuve en la tutoría pasada del profe Matei Ujú. y varían, o sea, la forma en como él lo explicó y cómo lo trabaja es diferente a como he visto otros videos y así. Entonces no sé si usted puede explicarlo nuevamente esa parte. Ok, vamos a tratar de hacer un ejemplo ahí. Vamos a ver si me encuentro algo ahí en una base de datos que tengo y tratamos de hacer un ejemplo de un group by a ver qué sale. Súper, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, vamos a ver qué me encuentro aquí. Y hacemos un ejercicio de eso. A ver qué sale. Bueno, esta es una tabla muy sencilla. Esta puede que no sirva. ¿No? Sí, yo. Ok, vamos a tratar de hacer una con esta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tal vez, Natalia, si me explicas un poco qué es la duda con el linear join para más o menos entenderte y tratar de hacer el ejercicio. ¿Con el qué, perdón? Con el linear join, que me decías que tenías un tema con el linear Sí, join. digamos, el profe en la tutoría explicó que cuando uno hace por ejemplo, el select from where y en el where uno pone una condición. Esa Ujú. condición de donde sale la columna where y la columna, el nombre de la columna, tiene que venir anidado en el select de abajo inmediatamente. Si yo selecciono abajo, es que no sé cómo explicarlo. Bueno, hagamos algo. Voy a hacer una consulta con un linear join común y silvestre.
Ok, ok. Y a partir de ahí usted me dice qué cambios le hago. A ver qué es lo que me estás tratando de decir. Ok, gracias. Voy a utilizar esta tabla. Esta tabla es una tabla de empleados y estos son los cargos. Entonces, cada empleado tiene un cargo. Esos cargos están relacionados con estos que tengo acá. ¿Ok? Entonces, ahí está esto es una consulta plana. Me voy a dejar esto por aquí. Voy a hacerlo un poco más corta para simplemente poder estar cargando los datos. Entonces, ahí tenemos los datos. Ok, voy a hacer un select común y corriente. Entonces, aquí le ponemos select. Esta es la tabla de empleado. Y aquí le ponemos from. eh, from empleado. Y aquí ponemos un where y pongámosle esta cédula. Where cédula empleado sea igual a esto. A ver, ¿está todo bien? Listo. Ahí tenemos el select. Ahora, ¿cómo es un inner join? Bueno, un inner join viene aquí, le hacemos inner join, la tabla cargo, y aquí no utilizamos un where, le ponemos un on empleado punto ID cargo, que es nuestra llave, que en este ejemplo, esa es la foreign key de la tabla de cargo, sea igual a cargo punto ID cargo. Y ahí, bueno, aquí nos está dando un error. ¿Qué es este error? Este error significa que es ambiguo. Ahora, ¿qué significa que es ambiguo? Ahí nos está diciendo que es ambiguo porque resulta que la tabla empleado y la tabla cargo tienen un valor igual. Entonces el SQL aquí me está diciendo, mira, esto es ambiguo. ¿Cuál quieres que te traiga? ¿El del empleado o el del cargo? ¿Cuál es el que ocupas? Entonces, aquí le vamos a poner empleado punto cargo. Empleado, mira, qué lindo. Empleado punto ID cargo. Y si ejecutamos esto, pues ahí nos devuelve el empleado. Ahora uno dice, bueno, pero ahí entonces aquí no se ve. Ok, ¿por qué no se ve? Porque aquí yo solamente estoy haciendo un select de la tabla de empleado. Entonces aquí vamos a ponerle cargo punto ID cargo y también nos vamos a traer de la tabla cargo punto descripción. Y voy a hacerle aquí un poquitico, como vamos a esto un poquitico para que lo podamos ver todo. Esto que estoy haciendo solo hay para cultura general. Esto se llama una indentación de los campos y sirve para cuando uno tiene que revisar selects muy grandes, entonces uno los puede revisar más rápido. Normalmente son 4 columnas fila y bueno, una fila en cada una. Eso le permite a uno revisar. Cuando uno tiene que revisar un script, es más fácil hacerlo así. Entonces ahí tenemos y vean, ahora sí. Entonces tenemos que para Roberto Dallas López, que tiene el cargo 3 y el cargo 3 significa gestor de la base de datos de la empresa. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo voy a explicar un poquitico acá. Voy a partir de que tal vez, eh, ¿cómo se llama? Alonso ya les explicó, pero voy a explicarlo otra vez. Profe, eso de la ambigüedad que le dio, Ajá, usted lo solucionó invocando una columna ya no de... Ay, es que no me voy. acuerdo cuál era. Ujú, ujú. Yo creo que por aquí te saco el audio. Ok, ok. Entonces, vean, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan los conjuntos que vieron en muchos lugares, el colegio, la escuela? Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Imagínense esto como conjuntos. ¿Ok? Entonces aquí
Entonces aquí yo tengo el empleado. Y yo tengo el empleado. Y aquí yo tengo el cargo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Resulta que el primer select que yo hice fue este, sin esto y sin esto. Este primer select que está aquí, parece que algo no le gustó, esta forma que está aquí. Este primer select que está aquí es diciéndole, vea, venga aquí a este conjunto de datos y tráigame lo que tenga ahí. Entonces él se está trayendo todo el conjunto de datos, como agarrar este señor y traérmelo. ¿Ok? Eso es lo que hice ahí. Pero bueno, como le puse un where, como le puse este where que está aquí, entonces resulta que en todo este conjunto de datos, este famoso Luis, este famoso Roberto, está en algún punto aquí. ¿Ok? Entonces ahí el Roberto está en algún lado. Vamos que está aquí. Entonces lo que le estoy diciendo, bueno, del conjunto de datos, tráigame a este señor que está aquí. Eso significa este señor así solo. ¿Ok? La pregunta de Natalia, lo de este ID cargo. Si yo lo vuelvo a ejecutar así, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque solamente estoy trayéndome a este conjunto de datos. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el inner join? El inner join, el inner join está aquí. Ahora, entonces, estos empleados, este Roberto que está aquí, esos todos tienen estas características. Tienen una cédula, un código de empleado, un nombre, un apellido 2, un ID cargo, un ID departamento y una fecha de contratación. Eso es lo que yo tengo ahí. Entonces, cada uno, este punto que marqué aquí, que es donde está el famoso Roberto, tiene ese dato, tiene esos datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese conjunto? Cuando yo hago este inner join de aquí, yo le estoy diciendo, de todo este conjunto, sáqueme lo que está combinado aquí. Entonces ahí es donde el famoso Roberto está aquí metido, porque es una combinación entre el ID cargo, perdón, entre el empleado y el cargo, porque están juntos. ¿Y por qué están juntos? Porque lo relaciona este ID cargo que está acá, porque esa es la llave primaria. Si yo despliego estas tablas, pongo las columnas, esta es la llave primaria. Y si abro el empleado y abro las columnas, esta es, ven que aquí está, y esta es la foránea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que los cargos que están aquí registrados, todos los cargos que están aquí registrados, tienen dos nombres, tienen dos nombres. Y bueno, tienen tres columnas. El ID cargo, el nombre del cargo y la descripción. En la pregunta de Natalia, que por qué decía que era ambiguo en este lado, ¿sí? ¿Por qué decía que era ambiguo? Es porque en el SQL yo le estoy diciendo, búsqueme todo lo que tenga aquí, pero resulta que este señor que tiene esta información tiene, o sea, ahí hay dos valores que se llaman iguales, dos columnas que se llaman iguales. Para el conjunto de empleados tengo una columna que se llama ID cargo y para el cargo tengo una columna que también se llama ID cargo. Entonces lo que me está diciendo que es ambiguo es porque es ambiguo porque él no sabe cuál traerse. Si se trae el del empleado o si se trae el del cargo. Más o menos por ahí. Sí, no, más o menos. Levánteme una mano, un dedito arriba o algo. Natalia, ¿te quedó claro?
Sí, hasta ahí todo claro. Y ahí hubiese podido elegir, no importa, empleado o cargo, punto ID cargo, ¿cierto? Cualquiera de los dos porque Y es el aquí mismo. yo puedo ponerle este cargo y el SQL no le va a importar. ¿Por qué no le importa? Ujú. Porque ya yo le aclaré cuál quiere que traiga. Ahora, depende, ahí ya depende de lo que estén haciendo, si ese es del que te tienes que traer o es el otro, ¿verdad? Pero para ese problema que me dio ahí de ambigüedad, yo le puedo poner cargo que para él no le importa. Él me lo va a traer. Pero tal vez en este Ok. caso no me está trayendo el que yo quiero. Tal vez yo aquí quería el del empleado, que es el que estaba en la tabla de empleado, no el que estaba en la tabla cargo. Tal vez aquí el ejemplo Debería uno de ser dice, el mismo, ¿no? ah, sí, desde luego, desde luego. Ok. Para efectos del ejemplo, pues no tiene, digamos que en un caso real, pues no tendría mucho sentido que me traiga el que tenga un problema de cuál definir, ¿verdad? Y va a ser el mismo. Pero para efectos del ejemplo es para que ustedes vean los datos del ID cargo, el ID cargo y la descripción. Más o menos. Sí, hasta ahí súper claro. Ok, ahora sí, ahí tenemos el inner join. ¿Qué es lo otro que te generó confusión o te genera confusión? Natalia. Digamos, en el inner join, ahí, si yo necesito hacer, ¿cuál era la tabla? Fecha de contratación, ID cargo. Bueno, no hay nada que yo pueda sumar ahí, pero Algo que tengas si que yo sumar. quisiera, sí, si yo tuviera que poner en el select una columna adicional en donde aparezcan sumados, no sé, supongamos que es una planilla y todos los que tienen el ID de cargo de supervisor tienen su salario, entonces yo quiero sumar cuánto es el salario de todos los que son supervisores, el salario de todos los que son operarios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pongo es en el select la suma, pero también no solo quiero que aparezca esa nueva columna que quiero ahí, sino que también quiero que aparezca la cédula de la persona, su nombre. A mí me aparecía el error de que y hacía group by no sé, cédula de empleado o no, pongamos más bien puesto, porque es por donde voy a agruparlo, por supervisor, operario y no sé qué. Me aparecía que supervisor, perdón, el puesto no está contenido en suma salario y me pasaba N veces. Entonces, nunca supe en realidad por qué sucede ese error. Y obviamente yo lo busqué en internet y me queda claro, el mismo problema lo dice, o sea, como que no está contenido, es que no es parte de, sí, ajá, pero no responde a mi pregunta, me explico, cómo lo Ujú. soluciono o en qué casos o cómo se escribe, pues. Ok, vamos a ver. Voy a tratar de hacer el ejercicio con eso. Y lo que voy a hacer es contar la cantidad de empleados por carga, tal vez. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer un poco de análisis. Ahora, yo ocupo saber la cantidad de empleados por cargo. Entonces, ¿qué tengo que saber? Tengo que contar empleados. ¿Por qué tengo que contar empleados? Porque tengo que agruparlos por cargo. Ahora, yo los agrupo por este señor. Pero desde luego que lo que ocupo tal vez sea la descripción. Entonces, ahí tenemos una Ujú, combinación bastante interesante, digamos. ok. Ok, lo que yo ocupo es agruparlos la cantidad de empleados eh, por puesto, digamos, por cargo. Entonces, ¿qué es lo que yo ocupo? Entonces, voy a borrar esto porque la verdad, así no me va a servir. Entonces, primero empecemos por lo que ocupo. Entonces, yo lo que ocupo es la descripción. Ah, vamos a leer descripción, se llama así. Descripción. Y después voy a contar empleados. ¿Cómo le haces? Podemos contar cédulas. No, contar a y cargo. Ajá, ¿Ok? Ahora, obviamente aquí primero, pues vamos a ocupar, probablemente vamos a ocupar el empleado, porque es lo que tenemos que contar.
y hacemos un group by nombre. Pues aquí me va a dar un error. El nombre de la columna de descripción no es válida. ¿Por qué? Porque esto pertenece al cargo. ¿Mm? Entonces, como vamos a mostrar la descripción, vamos a hacerle un inner join. Cargo. Donde empleado id cargo sea igual a cargo.id cargo. Y ya ahí tenemos eso. Y ahí volvemos con el ambiguo. Y aquí lo que ocupamos es contar los de los empleados que tengan el mismo cargo. ¿Ah? Y aquí vamos a contar estos señores. Vamos a poner esto y vamos a ver qué nos dice. La columna cargo descripción de la lista seleccionada no es válida porque no está contenida en la función agregada de la cápsula group by. ¿Es esto Eso error? mismo. Sí, Ok. correcto. Ujú. Entonces aquí yo le pongo cargo punto descripción. A ver qué nos dice. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Aquí a veces depende de la herramienta. Yo he visto herramientas, si no me equivoco, MySQL no solicita esto. En SQL esto es obligatorio. ¿Y qué es obligatorio? Que todos los campos que ustedes pongan en el select tiene que ser una condición para agrupar. ¿Por qué? Porque lo que dice es que usted me está diciendo, eso es lo que, por lo menos es lo que en el SQL se entiende. Es lo que me está diciendo, agrúpelo por, en este caso, descripción, pero, pero, pero usted no me lo está poniendo en el group by y yo tengo que mostrarlo. Entonces, ¿cómo voy a agruparlo? Si no, ¿cómo lo voy a mostrar si usted no me dijo que lo agrupara por eso? ¿Me explico? Uno diría, pero ya aquí lo está agrupando para el ID cargo, pero para el SQL Server es necesario poner todas las columnas. Entonces, si yo hubiera agregado otra columna aquí, no sé, nombre, y ahí no me sabe salir la agrupación porque nombre es solo uno, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo que ponerle empleado, ¿no? Para que el SQL corra, pero ahí ya no va a funcionar. Entonces ahí me van a salir varios. Ahora lo que pasa ahí es que si revisamos los datos, 1, 3, 2, ven que hay uno de cada uno. Update. Profesor, Dime, una consulta. En ese dime. momento no es más sencillo sumar el ID cargo. No te va a dar el dato. ¿Por qué no No te se dan el puede. dato? Porque lo que te va a hacer es una cuenta del ID cargo y lo que te va a contar son todos los ID cargos. Ahorita te lo muestro para que veas por qué no es lo mismo. Pues, ahí, perdón. Igual a, vámonos a 1. Según el empleado, se igual a este. Entonces ahí tenemos 2 con 1. Vamos a ver qué nos sale. ¿Ven? Ahí me da 1, 1, 1, 1. Si yo le quito a este señor, ahora me dio un 2. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
que cuando yo le pongo el nombre aquí, él lo va a mostrar, entonces empieza a agruparlos también por el nombre, pero en este caso no me sirve porque obviamente solo hay uno de cada persona. ¿Ven? Entonces, para el SQL Server siempre es necesario poner todos los valores que ustedes pongan en el select arriba, tienen que ir en el group by, porque él dice, bueno, ¿y cómo quiere que los agrupe? Aunque yo aquí le estoy diciendo que me los sume, digamos, de cierta manera, que me los agrupe por ID cargo. Ahora, lo que nos dice José, no es lo mismo que yo haga este select, eh, ID cargo, bueno, que haga descripción. No, yo no es igual aquí. Vamos a copiar. No es lo mismo que yo haga esto. ¿Sí? Ahí está. Aquí te molesto. Y te molesto. Y aquí lo plugin. A ver, una descripción de la lista no es válida porque no está contenida. Bueno, ahí es porque igual me jaló esto. Pero, por ejemplo, normalmente este señor, si yo lo quiero hacer en ese tipo de agrupación, tiene que ir acompañado de un group by porque da ese error. Si yo lo hago así, lo que va a hacer es darme un conteo de todos los cargos que existen. Y si lo hago con el empleado, lo que me va a dar es el conteo de todos los empleados que existen. Si yo reviso estos señores, me da 6 y aquí me va a dar 6 igual, porque es lo que estoy contando. Pero donde yo le meto aquí nombre, aquí es donde él le da el error y da esa función, porque yo aquí le estoy diciendo muéstreme el nombre y el con del ID cargo, pero no va a funcionar porque no va a poder contar, no me puede decir nombre 1, nombre 7, nombre 7, nombre 7, porque para él no puede, no lo logra. Entonces ahí es donde hay que agregarle el group by. No es lo mismo que yo le ponga un zoom de ID cargo, vamos a ver si este no funciona. Bueno, ahí es lo mismo. No puede sumar porque no sabe qué sumar, porque no le estoy diciendo cómo agruparlos, no le estoy diciendo, ok, sume todos los de esta característica, o sume todos los cargos, o sume todos los empleados. Entonces no me da ese resultado. Entonces, siempre estas funciones van acompañadas de un group by, a menos, a menos que yo lo haga de esta forma, que ya es él solo, la columna sola. Entonces le digo, súmeme eso. Entonces ahora sí me sumó todos los ID cargo que hay, pero me lo sumó como número. Entonces, ¿qué es lo que es ese 21 que me está dando ahí? Me los sumó como 1 más 3 más 4 más 1 más 7 más 5. Eso da 21, que no es lo mismo que yo le hago un count, que ya lo vimos, y lo que me va a dar es un 6, que son 6 empleados. Más o menos. Sí, sí, está quedando claro. Sí, lo que entiendo es que con cuenta línea por línea y suma cuenta el dato o el número que está ahí. Ajá, Así funciona. correcto. Esa es la Eso es diferencia. lo que hacen. Esas son las diferentes operaciones que pueden hacer con el SQL. Natalia, ¿te quedó claro el ejercicio? Ahora sí te quedó más Sí, claro. súper claro. Sí, sí, súper. Ok. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que anda pasando por ahí. Entonces, eso es lo que pasa, como les digo, depende de la herramienta. Si no me equivoco, MySQL usted lo puede hacer así y no le da error. Pero en el SQL Server, eso ya es un tema del SQL. No, él ocupa las dos columnas para poder hacer ese conteo que estábamos pidiendo ahí. Y ya aquí ya puede pasar lo mismo. Aquí yo puedo ponerle un zoom que lo que me va a hacer es sumármelos. Pero me suenan los ID. Por ejemplo, aquí había un 1. Entonces, lo que me está diciendo es que son 3. La suma es 3. Pero aquí, ¿se acuerdan que estos son 2, pero son uno y uno? O sea, los ID cargo eran uno y uno. Entonces, ahí me está sumando ese uno y uno. A veces hay que poner atención a eso. Por eso es importante que revisen los datos que están contando ahí. Ese es uno. Ahora, ¿a quién era el que le debía el del tema de la fecha? A mí, A usted también. sí. Ok, vamos a crear un dato ficticio aquí. No me voy a complicar mucho.
Entonces, ¿qué vamos a Y hacer luego, con esto? ya nada más Ujú. como mi última duda. No sé, por ahí leí que un recordatorio como importante que decían, recuerden que el delete se tiene que hacer como en cascada o algo así. No sé si es que estoy mal. Ajá. No Eso, eso es, entiendo. No, un- ujú. eso es un detalle importante. Ya les digo que es. Ok, gracias. Voy a hacer esto y lo vemos. Para Profe, que no, disculpe, dime, para que no se me olvide la idea. dígame. He notado que con el delete se pega mucho la computadora. ¿Es normal? ¿O existe alguna herramienta que yo pueda utilizar que lo borre más rápido? No, depende del tipo de edit que estés haciendo o cómo lo tengas. En realidad, un delete depende de muchas cosas, depende de la cantidad de datos que usted tenga, depende de cómo se ejecute, pero el delete dura como lo que tiene que durar, pero depende de eso. Habría que ver las condiciones, José. Esto, eso es. Bueno, en Sí, este caso, profe, es en la tarea. Creo que son cinco, seis tablas. Realmente es poco. Ya me imagino ya con una base de datos más amplia. Una mediodía ahí, seguro. sí, ahí depende realmente habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, creo que hay un comando que es más rápido. No recuerdo ahorita el nombre, pero Sí, hay por tiempo varios. no. O sea, ahí está el delete, está, ahí depende del borrado que se haga. Eh, un momento para conectar la compu que está a apagar. Depende del borrado que se haga, pero está el delete, está el otro, el truncate, eh, que trabajan diferente. Ese era el tronque, ese fue el que utilicé, pero hay que hacer otra cosa para Ujú. deshabilitar la verificación de restricción. Entonces, no me quise atrasar tanto con eso, ¿verdad? Para no, tengo otros trabajos pendientes, entonces no quisiera perder tiempo en eso. Entonces, tal vez, sí. ¿Usted cuál utiliza? Es que depende de lo que tenga que utilizar. Normalmente utilizo el delete. Aquí vamos a sumarle uno más, 70, le Profe, vamos a poner, dime. es que digamos, eso de lo de cascada, bueno, yo estaba usando on delete cascade, algo así, pero yo le pregunté al profe en la tutoría, ¿puedo usar eso? Y me dijo, debería mejor solo usar delete. Se elimina en cascada, es que digamos, yo vea cuál es la tabla secundaria, la que tiene la foreign key, ¿verdad? Y Ujú, eliminarla primero y así voy después con las tablas principales para que no tire ujú. ese error. Ahorita les explico un poco ese tema de la cascada, pero Ujú. para Sí, que lo porque a vayan mí viendo. cuando yo le doy delete a todo, digamos, corro el script donde dice delete todo, me tira un error y luego cuando le vuelvo a dar delete ya se quita el error. Entonces de ahí es donde yo dije, bueno, tiene que ver seguramente con este tema de las cascadas, porque yo no lo tomé muy en cuenta, la verdad. Ok, vamos ahí. Bueno, vamos con este de las fechas. Aquí lo que estoy haciendo es creando un empleado nuevo en la tabla mía. Ahí tiene una fecha, que es la fecha que lo contrataron. Y aquí yo lo ejecuto y ahí ya se creó. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Es esta fecha que está acá. Con esa fecha que está ahí, siempre a nivel de los motores de bases de datos, la fecha es mejor manejarla año, mes, día, a la hora que uno hace sus insertos. ¿Por qué? Porque depende del lenguaje, la configuración regional, pues eso puede variar, como lo decía, creo que José. Puede ser que en la configuración regional está eh, mes, día, año, y ya eso le genera una confusión. Entonces, normalmente los valores de la fecha se manejan así, incluso se pueden llegar a manejar de esta forma. Lo voy a borrar otra vez, aquí lo voy a crear, y él lo crea. Y
y me lo voy a llevar para abajo para consultarlo. Y ahí está la fecha, ¿lo ven? Y ven que la metí sin guiones. Y él le puso los guiones. Normalmente allá lo borré, ya dejó de existir y aquí lo volví a crear. Entonces, esto también depende mucho de la configuración regional de la máquina, incluso de la configuración del SQL como tal, de cómo maneja las fechas, que es lo recomendable, que siempre sea mes, año, mes, día, inclusive sin los guiones, en fecha completa, año completo, mes y día, inclusive sin guiones. Y obviamente aquí siempre es como si fuera un bar chat, pero ¿cómo se llama? El motor lo reconoce, pero sí hay que ponerle las comillas simples. Eh, entonces eso, así es como se incluyen los datos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Natalia, supongo que lo que hizo fue, puso aquí el insert, le hizo un concat ahí y le jaló todas y ya creó todos los insert. Ahí lo que hay que es, en ese caso, tenías que darle este formato para que te funcionara. Probablemente no te iba a servir con esa fecha porque el de Excel no te iba a reconocer esa fecha como tal, a menos que le hicieras algún tipo de macro ahí o una función que te reconociera esa fecha de ese tipo, porque supongo que estos datos, bueno, que es que no lo tengo habilitado, supongo que esos datos están como texto, No, de hecho están como fecha y yo ¿ok? los cambié a formato de fecha, los puse año, mes, día, pero los puse separado por guión y aún así lo que me insertaba era otro número, o sea, nada como lo Mm. que parecía de la fecha. Entonces puede ser que sea por eso, porque entonces él te lo estaba reconociendo de otra forma. Ahora, si lo hiciste así, por ejemplo, yo aquí lo estoy creando con guiones, o sea, a salir de la duda sobre lo que dices, a ver si me pasa aquí. Ahí ya lo borré, aquí lo volví a crear, lo consulté y ahí está la fecha. Sí, o sea, eso súper bien, digamos, pero lo que yo decía era que cuando uno, si se va al Excel y yo copiaba, o sea, yo escribía el código en una de las celdas y hacía el insert into y luego esto, lo otro. Cuando yo arrastraba todo y le daba a copiar y pegar en el script aquí, al Ujú. final ese campo de fecha no se copiaba como el 2022-02-25, ¿Y no, sino que cómo se no lo copiaba ocupé? como un 4210, no sé, 4210-92.5, ¿me Ah, explico? pero A pesar de que... era en el proceso de copiarlo de aquí, perdón, de copiarlo aquí y pegarlo aquí. Ajá, exacto, porque ahí di obviamente claramente, por eso le decía, manualmente al final lo cambié, 2022 Ok. guión, lo que decían en la tabla. Por eso lo que era mi pregunta. Y como usted ya dijo, bueno, hay diferentes formas de importar y todo ese tipo de cosas, entonces pues me imagino que ya eso lo cambiará, pero en este caso, en este proyecto, como teníamos que Ujú. traer los datos de ese Excel, yo me imaginé que podría haber alguna forma en la que yo pudiera modificar ese espacio en la tabla de Excel de fecha de tal forma que yo pudiera, o sea, si hubiesen sido 100 datos, yo no me hubiese puesto a cambiar manualmente las 100 fechas. Ujú. Entonces, mi pregunta era si había alguna forma de modificar esa celda en Excel de tal forma que cuando yo la copio al script, se jale prácticamente con este formato y no se transforme a un 429510, por decirlo así. Ya. Y ahí lo que pasa es que ahí hay que ver otra cosa, ¿verdad? Y ahí estamos hablando que lo que entra en juego ahí es la memoria de la máquina, el portapapeles de la máquina, bueno, la máquina no, el sistema operativo, y al final de cuentas es el que está haciendo esa ejecución, ¿verdad? A veces pasa igual, a veces le pasa uno en Excel, a veces, por ejemplo, puede ser que yo agarre esto, no sé si me va a pasar, puede ser que yo agarre esto que acabo de hacer, lo pego aquí, y bueno, aquí me lo respetó.
Pero hay casos en los que cuando yo hago eso, podrías llegar a hacer eso y bueno, pasa algo como esto. Claro, aquí está el ejemplo. Bueno, no, ahí está el número como tal. De hecho, si usted copia esa fecha, le da control C y la copia en en el script, va a ver que no le va a copiar el 2502 Bueno, usted Esto. ahí sí. Por eso te digo, es que depende, ahí ya estamos hablando de un tema de portapapeles. Depende de la máquina, cómo esté configurada. Vamos a ver, depende de varios factores. Yo agarro a este señor, lo traigo para acá, vamos a ver, por eso lo copié yo desde allá para acá, y ahí lo está copiando. Entonces ahí entra un tema, un factor ya del sistema operativo como tal. Es supongo que también usted hizo algo como esto. Esto es igual a esto, y lo que tiene es la fecha, que le ponemos cuando le hiciste el Exacto, POCA, y le exacto. pegaste aquí, y ahí está. Pero ya es un tema del portapapeles, digamos. No tiene nada que ver con el SQL ni con el Excel, pero de parte lo que usted dice es cierto, y lo que está en un ejercicio como este, pues son 3 datos, todo bien. Eh, Recuerden que el Excel es para darles esa facilidad para que no tengan que ponerse a inventar datos. Pero ya en un ejercicio pues práctico de la vida real, en un trabajo ya pues no creo que nadie les vaya a pedir que hagan ese insert. Aquí, como les decía al principio, es un ejercicio didáctico y lo que importa aquí es que ustedes se vayan con el conocimiento de qué es lo que está pasando ahí. Un ETL, al final de cuentas, por muy por debajo, está haciendo puros inserts y puros deletes. Todos esos comandos que yo escribí aquí, posiblemente en un ETL, pues eso es lo que termina siendo el ETL por debajo, con una interfaz más gráfica y con diferentes elementos. Pero aquí lo que importa del ejercicio es que ustedes aprendan que esto así es como se hace y demás. Por ahí hay otras herramientas, ¿verdad? De luego en el mercado hay otras herramientas para hacer ciertas cosas. Pero eso es lo importante del ejercicio. No sé si tienen alguna otra duda, ya abarcamos fechas, abarcamos los group by, los insert, los delete y demás. Es ¿Alguna que otra duda para ir cerrando? quería hacer la Ujú, pregunta generalmente, digamos, entonces, digamos, solo para sumarizar un poco todo esto en general, ujú. no creo que, digamos, en realidad, digamos, no tenemos que utilizar, digamos, ahorita ningún tipo de software para meterse a esto, solo hacer funcionar esto como con el Así como lo SQL hice en yo, general. Sí, así digamos, como lo hice yo básicamente, ahorita. digamos, Ujú. sí, explicar, digamos, cómo funciona en general o por qué Sí, funciona. por ejemplo, en un ejercicio como este, en esto. Para esta consulta yo explicaría, se utiliza la tabla empleado para extraer tales y tales valores, eso le hice un inner join contra la tabla cargo con el cual tengo tal valor, o en este de aquí, en este caso se hizo una agrupación por tales y tales valores para obtener el contador de cada uno de los cargos de cada empleado y se establece la descripción para mostrar la descripción de cada uno de los cargos, por ejemplo, para dar una explicación de este select. Y, y básicamente, digamos, cuando envíen sus documentos, vamos a aprobar solo solo estas acciones, estos comandos, ¿verdad? Sí, Generalmente, sí. vamos. Eso es lo que se va a probar y lo que le explicaba a Manuel, lo que va a pasar ahí es que en el documento lo que tiene que venir es el script este y este resultado. Ahí Y como el un diagrama, pantallazo, o sea, el script. Ajá. ok, y el diagrama que, digamos, está en esta imagen, que es un JPG, digamos, es el que voy a utilizar para eso, ¿verdad? Este es el diagrama para que se basen en eso, para Ok, que, para que tengan el diagrama de la base de datos que están utilizando. ok. Es que, Profe, ¿puede digamos, explicarlo de... es que es para Perdón. más que nada saltarme de lo que es digamos, no sé, digamos, si Ah, tengo que normalizar ni nada por el estilo, entonces ya solo no, es directamente con esto. Ok, ya, no, aquí no hay que normalizar nada, ya la base de datos está hecha y normalizada. Se utiliza este ya. ejercicio que es parte del ejercicio anterior, pero utilizando este para que no, porque en algunos de los que ustedes hicieron, pues puede ser que haya correcciones, algo que haya que cambiar, entonces para que tengan una base y no se basen en Ah, el que ustedes ya. hicieron, Ah, ya, para ya, que ya. todos utilicen el mismo y no tengan, no tengan problemas, digamos. Ok, excelente, más bien, muchas gracias. Con gusto. Natalia, creo que ibas a decir algo. Sí, sí, puede terminar de explicarlo de delete en cascada. Ah, perdón. Ujú. Sí, lo del delete en cascada eso es muy sencillo. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, vámonos con el diagrama. Todas estas relaciones tienen una jerarquía.
Si lo que yo les decía hace un rato, si en esta tabla yo tengo relaciones, por ejemplo, estos valores de aquí, estos valores de aquí. Si yo tengo esos valores aquí, yo no puedo borrar ni esto ni esto. ¿Por qué? Porque la base de datos me va a dar errores. Entonces, ¿cómo tengo que empezar? Tengo que empezar por las tablas que tienen referencias hacia las tablas que tienen la llave primaria. Entonces, en este caso, yo hay que empezar por borrar todo lo que está aquí y una vez que esté borrado lo que está aquí, ya puedo borrar este o este. Igual pasa con los demás. No, esa es la famosa Mm, cascada, porque a veces ok. simplemente, porque a veces en nuestro tipo de proyectos simplemente chorrean los deletes. Entonces, cuando uno lo corre para probarlo, no funciona. ¿Por qué? Porque se cae. Entonces llegaron y se borraron los pacientes, pero los pacientes tenían un montón de registros aquí, no puedo borrar el paciente. Entonces el script da errores. Y esto es un borrado secuencial. Entonces, la secuencia, esa cascada tiene que venir toda desde las foráneas hasta hasta las primarias para que pueda borrarlo todo. ¿Ven? Eso es más o menos. Ok, súper, gracias. José, Profe, podría ser que yo haga esto, que ordene la cascada, el delete en cascada, y que a usted no le funcione. no O, debería. no es posible, ¿verdad? Si a mí me funciona, y así lo No, mando. correcto. No, no Ok, debería darme errores. ok. Sí, porque yo, por ejemplo, nosotros como tutores lo que vamos a agarrar es exactamente los insumos del proyecto, esto mismo, y vamos a agarrar el script, vamos a agarrar el script, vamos a crear la base de datos y lo que se corre es el script. Como les decía, pues sí, el script al principio, pues, por ejemplo, correr el script de insert y de delete insert, en la primera corrida, pues no me va a ahorrar nada, pero no me tiene que dar errores, pero sí me va a crear los datos. Y si yo le hago otra corrida, entonces ahora sí me tiene que borrar datos y ahora sí me tiene que volver a incluir los datos otra vez. Entonces, y si ustedes lo corrieron, se tiene que funcionar. También por eso es importante que lo pongan en el PDF, que el PDF se ve funcionando. Pero lo importante es que sean las consultas de estas, ¿verdad? Así, no con algún otro tipo de herramienta, con imports o, por ejemplo, aquí hay igual en el SQL hay unas instrucciones de estas que lo que hacen es buscar el archivo en una ruta en la máquina y cargarlos. Eso tampoco funciona porque no es parte del curso y no funciona porque la ruta que ponen es la ruta de sus máquinas. Yo no tengo acceso a sus máquinas. ¿Sí? Entonces, es lo que pasa. Pero mientras que sean estas instrucciones así como están, tienen que funcionar. Entonces, Profe, pruébenlo varias veces. y igual yo tengo que enviar el script de la base de datos, No, 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 o porque el no, script de la base de datos ya está en Zoom. si usted la tiene, supongo, obvio, Ajá. la misma. Este script que está aquí no tienen que mandarlo. Este script ya está aquí. Ok, ok, Entonces, ok. es el mismo script que nosotros vamos a utilizar. Y si lo ven en el enunciado lo que se pide es el documento PDF con las instrucciones que les di. En el documento PDF, bueno, lo que ya les expliqué de las instrucciones y demás. El script por aparte. Bueno, perdón, el tema de la evidencia que le explicaba Manuel. El script por aparte de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. El formato en el que tiene que venir. Eh, Igual aquí se recalca que tiene que venir en el PDF. Profe, Y, esa parte ajá, verás que no la entiendo. Esta, bueno, además en el PDF, esta parte ajá. a qué se refiere? Esto es lo que se dice aquí. Incluir en dicho documento como parte del desarrollo las sentencias solicitadas. Script 1, 2, 3, 4 y 5. Es el script. Ok, sería como marcarlo, copiarlo y pegarlo. Eso mismo. Copiarlo y pegarlo en el PDF. Listo, se acabó. Ok, ok. Y se debe tener presente que cargar el script en la herramienta y en caso de no entregar el script funcional en el formato generado en el SQL Express, pierden 5 puntos del proyecto. Y sí. Y eso es más o menos. No sé si con eso estamos listos, gente. ¿Estamos listos? De mi parte, sí.
Bueno, compañeros y Profesor, Mi muchas compañeras, parte sí. gracias. con mucho Más gusto bien, y mucha Listo, suerte. buenas noches. Dígame. más bien, muchas gracias por todo y en realidad agradezco. Es que en realidad, digamos, la verdad, para mí es un poco confuso, digamos, las tareas de Alumnet, digamos, en cómo se hace, pero en realidad con solo ver la grabación otra vez creo que esto me va a ayudar bastante y más bien muchas gracias por la explicación. Bueno, con mucho gusto, que tengan buenas noches y mucha suerte con el proyecto. Buenas Chao. noches.